Nos está esperando en línea Nicolás Mayoraz. Nicolás Mayoraz es un diputado nacional por La Libertad Avanza, a quien saludo. ¿Cómo te va, Nicolás? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Marcelo? Muy buen día. Bueno, ayer cuando estaba tratando de buscar alguna información, añadir sobre lo que pensábamos conversar hoy, vi que en tu Twitter, o en X, hace un tiempo, vos te definías como argentino y de derecha, y me pareció interesante empezar a conversar acerca de ¿qué pensás, Nicolás, que hoy es ser una persona de derecha en la República Argentina? Mira, la derecha como movimiento está en reconstrucción en la Argentina como espacio político y tiene en Javier Milei su conducción de este espacio político, donde hay tres vertientes, podríamos decirlo así. Los liberales libertarios, cuya preocupación principal es la economía, el rol del Estado y la protección y defensa de las libertades económicas y el derecho de propiedad. Después tenés una corriente, llamémosle, conservadora o tradicional, digamos, que defiende los valores fundamentales, la defensa de la vida, la familia. Y después tenés otro sector que en el mundo se le llama a los patriotas, que vendría a ser un nacionalismo, digamos, que defiende toda la agenda internacional contra el globalismo, no la globalización, sino contra el globalismo, y es un poco el que encarna la pelea contra la Agenda 2030, contra la imposición que quieren hacer los organismos internacionales. Esas tres corrientes, digamos, de pensamiento y sociales, vamos a decirlo así, conforman hoy lo que sería esta derecha, ¿no? Sí. El otro día pensaba en una información que nosotros comentamos acá al aire que tiene que ver con la Agenda 2030. Yo te he escuchado en algún momento en el Congreso hablar sobre estos temas de la Agenda 2030 que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y ellos hablan que en realidad la Agenda 2030 lo que trae es la idea de erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad y trabajar para esas situaciones. Ahora, desde la mirada del presidente Milei, estar en contra de la Agenda 2030 tiene que ver con reivindicar el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, a la libertad. Y lo que yo pensaba es que si vos, desde la Agenda 2030, querés avanzar sobre la erradicación de la pobreza, en definitiva, lo que está pasando es que estás tratando de mejorar la vida de las personas. La pregunta sería entonces, Nicolás, si ustedes no ven una contradicción en esto que yo estoy tratando de expresar, que plantea la Agenda 2030 y plantea la administración del presidente Milei. No hay ninguna contradicción, porque vos estás partiendo de un supuesto que en realidad es falso, que es que los postulados de la Agenda 2030 son reales, porque la verdad es que es cierto, ¿quién no está a favor de reducir el hambre, llevar al hambre cero, de que haya agua potable en todo el mundo y todas esas consideraciones que hacen? El problema que termina es una mentira eso, porque ese objetivo no es el que verdaderamente se busca. Lo que se va buscando es ir generando toda una burocracia internacional en la cual haya una transferencia de competencias de los estados nacionales hacia estas organizaciones internacionales como es Naciones Unidas, que están financiadas con fondos especiales que le dan el dinero para que fomenten esta agenda, con objetivos imposibles de alcanzar, que van haciendo que se tenga que ir readecuando las metas. Fíjate que ya no se habla más de Agenda 2030, ya se está empezando hablando de la Agenda del Futuro 2045, porque no se llega a las metas del 2030. Y así veníamos antes con las metas del milenio, vinimos con las de la protección del ambiente, etcétera, etcétera. Siempre se fijan agendas muy ambiciosas, con fines y objetivos que todo el mundo debería coincidir, y coincidimos seguramente, pero con métodos para tratar de alcanzar esos objetivos que en el fondo son inalcanzables, que son inaceptables para los estados nacionales, porque, te repito, lo que implica es una pérdida de soberanía, una pérdida del poder de decisión que tienen los estados, que cae en manos de burócratas que nadie los conoce, que no fueron elegidos democráticamente ni por ninguno de los pueblos, sino que responde a gente que pone dinero para que se lleven adelante esas agendas y los países pierdan su autonomía y su independencia para tomar decisiones. Cuestiones y objetivos que no tienen nada que ver con la finalidad de Naciones Unidas cuando fue creada, ¿no? Ustedes, bueno, vos sos diputado por la provincia de Santa Fe, de La Libertad Avanza, y tenés una mirada que quien te está en este momento entrevistando, que soy yo, no tiene, porque, bueno, vivo en la capital, trabajo aquí, y estoy un poco absorbido de lo que siempre pasa en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es este microclima, ¿no?
donde todo se termina exacerbando. Pero sí me gustaría preguntarte si ustedes están teniendo en cuenta que si siguen llevando adelante las políticas que están llevando adelante, la tensión social que se está mostrando en la República Argentina y bueno, sectores que están teniendo descontentos con las políticas de Javier Milei, si ustedes están tratando de calibrar esa cuestión desde la política que están tratando de trazar, porque desde mi punto de vista yo creo que hay una tensión social que es creciente, porque a la gente no le alcanza el dinero, no llega a fin de mes. Bien, yo creo que tiene que ver un poco con lo que vos dijiste antes, el microclima que vos vivís. Las encuestas, no una, sino varias, hablan ya que con 10 meses de gobierno de Javier Milei, en la comparación con los últimos 2 presidentes, es el presidente que mejor imagen positiva mantiene. Es decir, hay una aceptación de parte de la sociedad de que estas medidas que se están tomando, que a lo mejor son antipáticas o que implican un sacrificio, son las que había que tomar, son las que el presidente dijo que iban a ayudar a que salgamos adelante, y la gente va viendo que los resultados se dan, baja la inflación, se está recuperando lentamente, pero se está recuperando el salario, por supuesto que todavía no llegamos a los niveles que deberíamos llegar, pero se está viendo ya que hay un cambio en las perspectivas y eso influye en el humor social y demás. Por supuesto que hay sectores que están en contra, porque estuvieron en contra antes de todo esto, y para mí tienen todo el derecho a manifestarse. Si vos estás en contra de la política de Javier Milei económica, tenés todo el derecho a manifestarte en contra, y entonces es parte de la democracia que cada uno exprese sus ideas. Pero yo no creo que haya una tensión social en absoluto. La CGT no logra el apoyo de gremios importantes para que haya un paro. Hay distintas situaciones que van mostrando de que en realidad toda la sociedad se da cuenta que hay que ponerse del lado del trabajo, del sacrificio para sacar adelante esto, así que yo en eso te diría que optimista. Creo que sabemos que hay un sacrificio que se está haciendo y creemos que no hay que dilapidarlo ni desperdiciarlo, sino que hay que apoyar a este presidente para que esto salga adelante. Esa es mi mirada, por lo menos. Cuando ustedes están pensando en el conflicto educativo, que tiene que ver con el veto, lo que sucedió por la ley o el proyecto de ley de financiamiento que después terminó saliendo, fue vetado, de financiamiento universitario, yo le escuché a Javier Milei y a otros ministros diciendo, bueno, pero miren que acá están confundiendo la situación porque nosotros no estamos planteando que las universidades públicas van a cerrarse, sino que todo lo contrario. Ahora, cuando yo vuelvo a sobre mis pasos y pienso esa declaración, lo que digo es, bueno, está bien, pero si vos estás vetando algo que tiene que ver con quitarle financiamiento a un organismo o quitarle un financiamiento a universidades públicas que le dan la posibilidad de estudiar y de crecer a varias personas, lo que termina pasando cuando vos le das algún tipo de rasgo positivo a ese desfinanciamiento, muchas personas empieza a complicársele su futuro porque no van a poder continuar con sus carreras o ven cada vez más lejana a aquellas personas que intentan en algún momento tienen en mente entrar en una facultad pública, una universidad pública, no poder comenzar una carrera. Entonces, lo que quería preguntarte, Nicolás, es si vos ves que hay algún tipo de controversia con eso que plantean ustedes de nosotros no vamos a cerrar las universidades, pero por otro lado, al desfinanciarlas, es como que, bueno, no cerrás el shopping, pero cerrás 2 o 3 locales. Mira, yo primero no creo que haya desfinanciamiento, es decir, al contrario, este gobierno pagó la deuda de 9 meses que tenía el gobierno de Alberto Fernández con las universidades, y yo no vi el año pasado ninguna marcha en contra de Alberto Fernández o de Sergio Massa, porque la universidad pública estaba en peligro. Y fueron 9 meses de desfinanciamiento universitario. Estoy hablando de gastos de estructura, los gastos que te permiten a vos prender la luz, el aire acondicionado, el ventilador y pagar las tizas de los pizarrones. Estamos hablando de que eso son desfinanciar la educación. Y la universidad pública no hizo nada. Lo cual me demuestra a mí de que, primero, la voluntad de este gobierno es financiar a la universidad pública, claramente, de hecho lo hizo. En mayo se le dio se pagó la deuda y se dio un aumento del 270 en gastos de financiamiento, con lo cual el posicionamiento de lo que estamos hablando es una cuestión ideológica. Hay gente que defiende un modelo privilegiado, que se esconde en una pseudo autonomía universitaria, pero que confunde lo que es la autonomía universitaria y que se resisten a ser auditados, se resisten a mostrar los números. En definitiva, hay unos pocos que defienden un kiosco
y se esconden detrás de la supuesta defensa de la universidad pública. La universidad pública, lo dijo el presidente, no está en peligro, la universidad pública va a ser financiada, de hecho está, y el otro día estuvo el secretario de Educación Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias hablando en el Congreso y explicando el presupuesto en el Congreso, ¿no? Y yo lo que creo claramente es que aquí hay una política de parte del Estado de seguir financiando, pero exigiendo lo que quiere toda la sociedad, que las universidades muestren transparentes los números, digan en qué gastan la plata, porque realmente el sistema que tenemos es un sistema muy ineficiente. Tenemos un promedio de cursada de 10 años, tenemos menos del 10% de alumnos que se reciben sobre el total de los que ingresan, o sea, tenemos un esquema universitario muy bajo, no funciona bien. Entonces, discutamos eso y mientras tanto también discutamos qué hacen ustedes, qué hace la universidad con los fondos que recibe. Cuando ves imágenes que tienen que ver con Martín Menem, que le cuesta llegar a inaugurar un local partidario en la Patagonia, cuando vislumbras las imágenes del presidente Milei yendo a una hamburguesería y en la vereda de enfrente varios manifestantes gritándole, insultándole, o cuando ves otros actos que tienen que ver con que les es muy difícil a algunos dirigentes de la administración de Javier Milei trasladarse comúnmente por las calles de Buenos Aires o de algún lugar del país. ¿Ustedes qué, o en lo particular, no tomás ninguna reflexión de lo que yo te decía anteriormente? ¿Ustedes no están viendo ningún tipo de tensión social ante eso? No, a mí me encanta. Me encanta ver cómo se mueren de odio, de rabia, de ver que a un país le está yendo bien, un país que esos que gritan, que insultan, que van a la vereda enfrente, que el día que asumió el presidente le tiraron una botella por la cabeza, esa gente está viendo que no vuelven más. Entonces estamos felices de ver que se ponen de esa manera, porque están mostrando la frustración, la desesperación de saber de que no pueden frenar algo que va a cambiar definitivamente a la Argentina. Así que la verdad que a mí me pone muy contento, porque veo que del lado de la hamburguesería la gente espontáneamente se quiere sacar una foto, le da un abrazo, quiere muestra de afecto y cariño. Y del otro lado también lo puedo decir, los manifestantes, el militante, el que está perdiendo su privilegio, o el que en definitiva defiende una ideología. Y no es lo que quiere la gente quiere un cambio, que hartó de esta ideología del Estado presente, del Estado que te resuelve todos los problemas y que llevó a la Argentina a la crisis más grande de toda su historia, con un 50-60% de pobres en toda la Argentina, con un país que no crecía hace 14 años. Ese es el modelo que le dijimos basta y se lo dijimos en las urnas. Y de última le digo a todos esos manifestantes, armen un partido político, preséntense en las elecciones y gánenla, muchachos, que para eso está la democracia. Pero mientras tanto respeten al que está llevando adelante un gobierno y está implementando una política que no la tenía escondida. La dijo, Javier Milei fue brutal cuando dijo acá política de motosierra, y la gente el día que asumió le decía motosierra, o sea, la gente sabía de antemano lo que votaba, votó eso y hoy apoya lo que está haciendo el presidente Milei. Entonces lo que haga un grupo minúsculo de manifestantes, a mí, lejos de preocuparme, me reafirma de que estamos en la senda correcta. Pero Nicolás, más allá de que hay militantes y todo lo que vos venías describiendo, me cuesta comprender que te ponga contento que tal vez hay mucha gente que no es militante y que le está pasando muy mal, que no llega con el mango, y como dirigente político tal vez la idea no es más de diálogo en vez de ponerte contento por el sufrimiento de otra persona que económicamente no le está pasando bien. No, el que sufre no le tira piedrazo ni le insulta al presidente. El que sufre no va a hacer eso. El militante que está ahí es militante que tiene una ideología, no es la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto sabe que esta situación hay que tratar de pasarla lo antes posible, que los sacrificios que estamos haciendo los tenemos que tratar de superar lo antes posible. A mí, por supuesto, que el sufrimiento de la gente para nada me alegra ni mucho menos. A mí lo que te digo que me alegra es que lo que estamos haciendo está bien y eso enoja mucho el kirchnerismo y los pone nerviosos. Y por eso que tienen esa actitud beligerante que lo notamos en algunos sectores en la calle. Pero la sociedad quiere recuperarse, sabe de este sacrificio que hay que hacer, y además está viendo que se están tomando las medidas contra la casta, porque lo que se está haciendo en las FIP, lo que se está haciendo en aerolíneas, lo que se está haciendo en un montón de sectores, lo que se hizo a principio de año con todos los mercaderes de la pobreza, todos los que hacían negocios de la pobreza, todas las organizaciones sociales que empezaron queriendo extorsionar al gobierno, como lo hicieron tantos años con otros gobiernos,
se dieron cuenta que se les acababa el furro. Entonces, como se terminan todos esos furros, la gente, aunque sabe que la está pasando mal, sabe que se están tomando las medidas para solucionar esos problemas, así que eso es a mí lo que me tranquiliza de tener ese apoyo de la gente, ¿no? Y las protestas de los que vienen a protestar, me parece perfecto. Háganlo, muchachos, somos democracia, tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. La última, porque te estoy perdiendo, Nicolás, y agradeciéndote por estos minutos, tiene que ver con si ustedes consideran, es un poco de futurología, pero bueno, el análisis político nos lleva a eso. Para las parlamentarias del 2025, ¿ustedes están empezando a pensar un plan o un diseño político que tenga que ver con ningún tipo de diálogo hacia otra fuerza política? Y el título sería como el año que viene las parlamentarias van a ser todos contra Milei y eso nos puede preocupar y nosotros hacemos todo lo posible para que el año que viene se puedan seguir generando estas divisiones y las internas que están teniendo los partidos de la oposición para que no sea van todos contra Milei. Mira, nosotros más que preocuparnos los que haga la oposición, lo que queremos es ir conformando y reformando un espacio político que se transforme en una herramienta de ayuda para el presidente en el Parlamento. Por eso la Libertad Avanza como partido se va constituyendo en todas las provincias, para que Javier Milei tenga su representación y para que la gente se sienta representada en un partido que conduce Karina Milei y Javier Milei. Entonces, nosotros trabajamos en cada distrito para lograr eso, ¿no? Para lograr esa representación genuina de Javier Milei. Después, las políticas de alianza, si te alías con un partido provincial o con un partido nacional, en un distrito o en el otro. Pero a ustedes, Nicolás, no les convendría que sea todos contra Milei, ¿no? Con un gran frente opositor. Yo no veo un todos contra Milei, al contrario, estoy viendo que cada vez, en la foto te va mostrando que cada vez hay más que dicen que quieren colaborar y ayudar a que el gobierno le vaya bien. Y veo que la oposición se fragmenta porque ve frustradas sus posibilidades de trabar las políticas que lleva adelante el presidente. En el caso del kirchnerismo, por ejemplo, hay un quiebre histórico entre Cristina y el resto del peronismo, digamos, o un sector del peronismo que hace que estén viviendo esa situación que me parece inédita en el peronismo, ¿no? Te mando un abrazo, Nicolás, gracias por estos minutos y bueno, esperemos hablar más adelante ya que lo hicimos la primera vez y bueno, buen fin de semana. Vale. Cómo no, mucho gusto. Hasta luego. Quien estaba hablando con nosotros era Nicolás Mayoraz, quien es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, representando el partido del presidente, La Libertad Avanza.